Feliz y bendecido día para todos. Que el Dios de los cielos nos bendiga una vez más y Él haga resplandecer su rostro sobre todos y cada uno de nosotros y nos llene con su gran amor, con su paz y su misericordia. Sin lugar a dudas, uno de los personajes impactantes, llamativos de la palabra del Señor es sin lugar a dudas Juan el Bautista. Juan el Bautista, aquella persona que fue llamado por Dios para ser la voz que habría de anunciar la venida del Señor, la venida de aquel que, como el mismo Juan lo dice, viene detrás de mí alguien que es más poderoso que yo. Juan el Bautista no solamente tiene como centro de su mensaje aquellas frases que recordamos continuamente: generación de víboras, o es necesario que Él crezca y que yo mengue. Si hay algo que Juan tenía claro, y quizá podemos decir que en algún momento Juan quería tener la certeza de lo que él estaba hablando, de lo que él estaba compartiendo, cuando envía a dos de sus discípulos al Señor Jesús para preguntarle si era él el que habría de venir o debían esperar a otro. La respuesta del Señor Jesús quitó toda duda, toda incertidumbre que pudiese haber, si es que la había, en el corazón de Juan, en la mente de Juan. Y dice la Biblia en el Evangelio de San Juan que el siguiente día, verso 29, Juan vio a Jesús que venía a él. Y cuando Juan vio que Jesús venía a él, él dice: he ahí el Cordero de Dios, o he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. El versículo 31 dice: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo, bautizando con agua. La razón del bautismo de Juan con agua era precisamente eso, para mostrarle al pueblo que alguien grande iba a ser manifestado, como dice el propio papá de Juan el Bautista, porque el padre de Juan el Bautista también tiene un mensaje que no podemos nosotros pasarlo por alto, que debemos considerarlo a la luz y en el contexto de lo que estamos hablando, acerca precisamente de el mensaje de Juan el Bautista. Pero el mensaje de Zacarías, el papá de Juan el Bautista, dice el evangelista Lucas en su evangelio, en el capítulo 1, versículo 67 en adelante: y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Sin lugar a dudas, la mayor visitación de Dios al pueblo, a la creación, ha sido la venida de nuestro Señor Jesucristo, la venida del Hijo de Dios. El mundo ha sido testigo de grandes visitaciones de Dios. Por ejemplo, allá en la antigüedad podemos leer en la Biblia y darnos cuenta de acontecimientos maravillosos que se atribuyen a la visitación de Dios a alguien, a una persona, a un pueblo, a una nación, a un lugar. Y todas esas visitaciones de Dios produjeron cosas extraordinarias. Dios visitó a su pueblo, visitó a Israel, lo rescató de Egipto con brazo extendido, con mano poderosa, y a través de la historia podemos nosotros encontrar cómo Dios va visitando en diferentes ocasiones y en diferentes situaciones también a personas, a pueblos, a naciones, incluso
fuera de su propia nación. La Biblia nos da testimonio de visitaciones de Dios en otros lugares, por ejemplo, en Babilonia, por ejemplo, en Media y Persia, y la Biblia nos deja ver cómo Dios visitó al hombre, visitó la tierra, pero la más grande visitación de Dios, sin lugar a dudas, es el haber venido nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, y su presencia en esta tierra es o fue la más grande visitación de Dios a toda la humanidad. Y aquí Zacarías, lleno del Espíritu Santo, dice que Dios ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Todo lo que Dios ha hecho siempre ha estado ligado a su palabra, a sus promesas, a lo que Él ha venido hablando. Pareciera y pudiera uno decir que el actuar de Dios está determinado por el hablar de Dios. Dios ha hablado y después de hablar Dios ha actuado. Lo que Dios ha dicho se ha hecho una realidad. ¿Cómo nosotros podemos saber que las cosas que faltan por suceder se van a cumplir? Primero, porque están escritas en la palabra. Y segundo, porque a través de la historia, la palabra de Dios siempre ha tenido un cumplimiento. Primero encontramos que Dios habla y luego encontramos que lo que Dios dice se lleva a cabo, se realiza. Por eso dice aquí Zacarías, como habló por sus santos profetas, por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. Cristo no fue una aparición fortuita, Cristo no fue una manifestación, digamos, repentina, fue para que se cumpliese lo que los profetas habían hablado. Profecías de muchos años atrás se hacen o tienen su cumplimiento y su realización en la persona del Señor Jesucristo. Una de las cosas maravillosas que uno encuentra en la Biblia es que el Señor no testificó de él mismo, sino que había testimonios y hubo testimonios de otras personas respecto al Señor Jesús. Uno de esos testimonios y uno de esos testigos precisamente fue Juan el Bautista, porque Juan dijo: yo lo vi, yo estaba ahí, yo vi cuando el Espíritu de Dios descendió sobre él en forma corporal como de paloma. No fue que descendió sobre el Señor una paloma, no fue que hubo una paloma que vino y se posó sobre él, es que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma corporal como de paloma. Es importante entender eso, porque el Espíritu Santo no es una paloma. El día de Pentecostés descendieron como lenguas de fuego, pero el Espíritu Santo no son lenguas de fuego, es el Espíritu de Dios, es el poder de Dios, es Dios descendiendo sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo en el Espíritu Santo. Y esto no es el tema de hoy, pero podemos nosotros darnos cuenta que es importante entender la forma en que la palabra de Dios está escrita y entender las figuras que hay allí para darnos cuenta cómo Dios va mostrándonos su gloria y va dejándonos conocer su gran poder, su grandeza, su majestad, pero de tal manera que nosotros podamos entenderlo, podamos comprenderlo y podamos nosotros hacerlo nuestro. Zacarías continúa diciendo que ese poderoso Salvador, versículo 71, le traería al pueblo salvación de los enemigos y de la mano de todos los que les aborrecieron. Ese es el concepto que tenía el pueblo de Israel
respecto a su Mesías, respecto al ungido de Dios que habría de venir para traerles salvación de sus enemigos y de la mano de todos los que les aborrecieron. Pero el verso 72 dice, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Israel nuestro Padre, que nos habría de conceder. Dios le prometió a Abraham y ahora Zacarías lo está recordando. Siempre vamos a encontrarnos con que las promesas de Dios son lo que mantienen la fe del pueblo, la fe de Israel. A pesar del tiempo, Zacarías está hablando muchísimos años después de Abraham, pero todavía está en pie para el pueblo y por ende para Dios las promesas que él hizo en la antigüedad. Hoy podemos nosotros decir que aquello que está escrito y que no se ha cumplido, se ha de cumplir. Y lo que nos lleva a pensar que es así, es que lo que Dios había prometido en la antigüedad se cumplió. Es el cumplimiento de la palabra del Señor lo que asegura nuestra esperanza en las promesas de Dios. Pablo dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, el soporte de la iglesia. La iglesia está soportada en esas tres maravillosas palabras: fe, esperanza y amor. Por supuesto, el mayor de ellos es el amor, porque el amor es lo que nos conecta los unos con los otros. Pero aquí dice la Biblia que la esperanza que tenía Israel en ese poderoso Salvador es que les traería salvación de sus enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Pero el versículo 74 dice que librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos. Interesante esa expectativa que había en el pueblo. No era solo la expectativa de Zacarías, el papá de Juan el Bautista, sino de todos los que tenían fe, de todos los que conocían a Dios, de todos los que esperaban en Dios. Ellos esperaban el día en que Dios los librara de sus enemigos para ellos poder servir a Dios. El hombre nunca podrá servir a Dios a menos que sea librado de sus enemigos. Y el enemigo más terrible que tiene la humanidad, sin lugar a dudas, se llama pecado. Porque el pecado lo esclaviza, el pecado lo somete, el pecado lo arruina, el pecado lo minimiza, el pecado lo postra, el pecado lo humilla, el pecado lo arrastra, el pecado hace del hombre que deje de ser lo que el hombre es. Ya lo dijo el salmista: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Bueno, el hombre es ese sello de la creación de Dios. El hombre es aquel ser que Dios creó con la capacidad de acercarse a Dios, de comunicarse con Dios, de tener intimidad con Dios, de poder adorar a Dios, de poder honrar a Dios, de poder servir a Dios, pero también con la capacidad de guiar a otros al conocimiento de Dios, a la presencia de Dios. Dios no creó al hombre para la gloria del hombre. Dios creó al hombre para la gloria de Dios. La vida del ser humano solamente tiene sentido cuando el hombre entiende que fue creado para exaltar al Creador, para glorificar al Creador, para honrar al Creador, para alabar al Creador, para servir al Creador. Y en eso no hay ninguna posibilidad de que el ser humano piense que es un inútil, porque cuando usted y yo adoramos a Dios, exaltamos a Dios, honramos a Dios y servimos a Dios, entonces nos damos cuenta que es ahí cuando realmente podemos tener una vida plena, que podemos vivir a plenitud, cuando nuestra vida honra, exalta, glorifica al que nos dio la vida, al que nos hizo ser lo que somos
y al que nunca nos abandona, sino que siempre está allí con nosotros, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. Versículo 75 dice: en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. En santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Interesante declaración de Zacarías, maravillosa expresión de un hombre lleno del Espíritu Santo, que no habla por sí mismo, que habla por la presencia del Espíritu de Dios en su vida. Y está diciendo que llegaría el momento, y había llegado, y Juan era precisamente el anunciador de esa buena noticia. Es que la buena noticia no es únicamente que Cristo vino a visitarnos, que Dios en la persona de Cristo nos visitó. La noticia, la buena nueva, es que Cristo vino a hacernos libres de nuestros enemigos, y vino a darnos la oportunidad, a darnos la posibilidad de servir a Dios en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días, y para servirle a Dios sin miedo, para servirle a Dios sin temor. Por eso es que en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, entonces dice la palabra del Señor, en el capítulo 1, versículo 32, dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahora nos encontramos entonces con ese hombre llamado Juan el Bautista, y con la claridad de su mensaje. Si hay algo que debe tener el que sirve a Dios, el que honra a Dios, el que glorifica a Dios, el que camina con Dios, es claridad en su mensaje, claridad en lo que habla, claridad en lo que enseña, claridad en lo que predica, claridad en lo que anuncia a la gente, en lo que anuncia a los oyentes. Porque de alguna manera nosotros tenemos que saber que la obra que Dios hace en nuestras vidas la hace Él y no nosotros. Nuestro mensaje debe tener tal claridad que lleve a las personas a Cristo y no solamente a la iglesia, que lleve a las personas a seguir al Señor y no a seguirnos a nosotros, que lleve a la gente a rendirse a Dios y no a convertirse en esclavos o en siervos o qué sé yo, en seguidores del predicador de turno, del pastor de turno, del evangelista de turno. Recuerde que hemos sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos llamados a anunciar aquellas cosas que son propias del Señor Jesús y que no son propias de nadie más. A ese Jesús al que, según el apóstol Pedro, en su mensaje el día de Pentecostés, Dios lo hizo Señor y Cristo, resucitándole de los muertos. Cuando Cristo resucita de los muertos, es el testimonio del Padre de que ha hecho a Jesús el Señor y el Cristo. El Señor, porque Él es el dueño. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Todo poder, toda potestad, toda autoridad ha sido delegada sobre Cristo. Y con esa autoridad es que el Señor nos envía luego a que nosotros vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, y al hacer discípulos les enseñemos todas las cosas que Él nos ha mandado, y Él estará con nosotros todos los días
hasta el fin del mundo. La claridad del mensaje hará que la obra de la iglesia sea efectiva. Cuando el mensaje pierde calidad, cuando el mensaje pierde la claridad que debe tener, cuando se cambia el enfoque de quien está sentado en el trono, entonces se pierde el mensaje de la salvación, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y en ningún otro hay salvación, porque hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Que Dios nos ayude cada día a tener claridad en lo que compartimos con los que nos escuchan, con lo que nos oyen. Por eso Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y nosotros tenemos que procurar la salvación nuestra, que ya la tenemos en Cristo, y la salvación de los que nos oyen por la gracia de Dios. Que hoy esta palabra bendiga nuestras vidas, nos fortalezca, nos aliente y nos ayude cada día a continuar hacia adelante y a seguir diciéndole al mundo que Cristo es el Señor, que Cristo es la vida, que Cristo es el Hijo de Dios. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Te adoro, te alabo, te bendigo. Te doy a ti toda la gloria. Te doy a ti toda la honra, Señor. Hay personas hoy que necesitan de ti, que necesitan de tu ayuda, que necesitan de tu gracia, que necesitan de tu amor, que necesitan de tu poder. Personas que se están hundiendo, Señor. Personas que han perdido el rumbo, que han perdido la dirección. Personas que están luchando con un sentimiento contrario en su corazón. Te ruego por ellos, te suplico por ellos, te imploro por ellos, Señor. Hoy yo clamo a ti para que tú, Señor, vengas sobre ellos con tu poder, con tu amor. Atráelos a ti con cuerdas de amor. Atráelos a ti con cuerdas de misericordia. Aquellos que están padeciendo una enfermedad, Señor, tú puedes sanarles. Tú puedes traer sanidad a sus cuerpos y tú puedes fortalecerles también. Señor, te suplico que en esta mañana tu poder descienda allí en el hospital, allí en la cama de convalecientes, allí en el momento de dolor. Tu poder cambie las cosas. Tu poder cambie las cosas, Señor. En el nombre de Jesús te lo ruego y te doy gracias, Padre, por tu bondad infinita y tu misericordia eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Que Dios les guarde. Un feliz y bendecido día para todos.